En un pequeño y solitario cuarto de Tepito, un anciano vive rodeado de fantasmas de papel. Son recortes de periódico, amarillos por el tiempo, que gritan glorias pasadas. Este hombre fue un rey. Sus peleas paralizaban a México entero, sus puños eran ley. Entonces, ¿cómo es que el dueño del gancho más temido de la historia terminó sus días abandonado y en la miseria? Para descubrir la respuesta a esta desgarradora pregunta, acompáñame en este viaje y deja tu like para honrar su memoria. Dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo, y qué hora es por allá? Para entender al rey, hay que volver a la cuna. Y su cuna no fue de oro, fue el asfalto hirviente de Tepito, el barrio bravo, donde la vida era un combate diario y la inocencia, un lujo que nadie podía permitirse. Aquí no nació Kid Azteca, el ídolo, aquí nació Luis Villanueva Páramo, un niño que aprendió a cerrar los puños antes que a leer. El hambre no era una metáfora, era un dolor real en el estómago, un fantasma que se sentaba a la mesa cada noche. La violencia no era una noticia en el periódico, era el sonido de la calle, la ley no escrita que te enseñaba a mirar siempre por encima del hombro. Su presión, que asfixiaba a sus rivales, era esquivada con una agilidad insolente. El gancho al hígado, esa sentencia de muerte que había definido su leyenda, ya no era un relámpago. Era un trueno que anunciaba su llegada con demasiada antelación. El muchacho lo veía venir. Y respondía. La primera herida no fue un corte. No fue un golpe devastador. Fue una combinación de 3 puñetazos, rápidos, precisos, que encontraron el rostro del ídolo. Por un instante, solo un instante, las piernas de la leyenda se convirtieron en gelatina. El rugido de la arena se transformó en un jadeo colectivo, un grito ahogado de incredulidad. El rey había sido tocado. El dios había sangrado. Y en sus ojos, por primera vez en una década, no había furia, había confusión. Desde ese momento, la pelea cambió. Ya no era una cacería, era una supervivencia. El Kid luchaba ahora contra 2 rivales. El joven león que tenía enfrente, y el fantasma del tiempo que le pesaba en los hombros. Cada round era una tortura. Su corazón de guerrero tepiteño le ordenaba avanzar, morir en la raya, pero su cuerpo, ese socio leal durante casi 30 años, empezaba a desobedecer. La velocidad había encontrado la grieta en la muralla. La campana final sonó no como una liberación, sino como una sentencia. En ese universo de carencias, el rostro de su madre era su único refugio. Un rostro marcado por el sacrificio silencioso, por las noches sin dormir, y los días de trabajo interminable. Luis veía en sus ojos el mapa de un cansancio que no merecía. Y fue ahí, frente a esa mirada que lo había dado todo, donde forjó el juramento que definiría su existencia. No fue una decisión, fue una revelación. Una tarde, al verla dividir un pedazo de pan que apenas alcanzaba para uno, la miró a los ojos y le hizo una promesa solemne, una promesa sellada con el fuego de la desesperación infantil. Madre, te juro que nunca más pasaremos hambre, te juro que te sacaré de aquí. En ese instante, el niño Luis murió y nació un luchador. El boxeo no fue una elección, fue la única herramienta que encontró para cumplir su palabra. Cada golpe que daría en el futuro, no nacería del odio al rival, sino del amor profundo por esa mujer. Su cuerpo se convirtió en el altar de su promesa, sus puños en la respuesta a una vida de injusticia. No sabía que estaba a punto de convertirse en leyenda, solo sabía que tenía que pelear. Pelear para que su madre por fin pudiera descansar. Esa promesa, nacida del amor más puro, fue el primer golpe de una saga legendaria. La mano del retador fue levantada, y el silencio que cayó sobre la Coliseo fue un golpe más brutal que cualquiera recibido en el ring. En la soledad del vestidor, el eco de esa derrota era ensordecedor. Kid Azteca no gritó. No lloró. Se sentó frente al espejo, observando el nuevo mapa de hematomas en su rostro. Se negaba a aceptarlo. Fue una mala noche, se repetía. El calor, la lona resbalosa, no sentí los golpes. Buscaba excusas, cualquier cosa para no enfrentar la verdad aterradora, que la juventud lo había alcanzado y lo había superado. Por un momento, una ola de rabia lo invadió, golpeando el casillero con un puño vendado. No estaba enojado con su rival. Estaba furioso con el espejo, con el hombre que le devolvía la mirada, un hombre que de repente parecía viejo. Esa noche, por primera vez,
La invencibilidad se había roto. La armadura tenía una fisura visible para todos. Los periódicos del día siguiente no hablaron de una derrota, hablaron del fin de una era. La pregunta ya no era quién sería su próximo rival, sino si debería haber uno. Aquella noche no perdió solo una pelea, perdió la inmortalidad. Y esa primera herida sangraría durante años, una herida abierta que lo arrastraría a un abismo del que pocos regresan. Todos hemos luchado por alguien que amamos, por cumplir una promesa que nos dio propósito. Si entiendes el poder de un juramento así, déjame un comentario y regálale un like a la memoria de este guerrero. Aquella promesa, sellada con el hambre de un niño y el amor por una madre, no se la llevó el viento. Se convirtió en fuego en sus puños. Los años 30. México hervía en un caldero de cambios, y en sus arenas de humo y sudor, un joven de Tepito comenzó a escribir su leyenda, no con tinta sino con el sonido seco de sus guantes contra la carne de sus rivales. Al principio, era solo Luis, un muchacho más tratando de sobrevivir, pero pronto, el mundo conocería un nuevo nombre, un nombre que resonaría como un tambor de guerra. Kid Azteca, no era solo un apodo, era un estandarte. El Kid, por su juventud desafiante, Azteca, por la sangre guerrera que corría por sus venas y las de su gente. En cada pelea, no subía solo al ring, llevaba consigo el orgullo herido de su barrio, la esperanza silenciosa de su madre. Y esa carga no lo hacía más lento, lo hacía imparable. Sus primeras victorias no fueron explosiones de furia, sino demostraciones de un poder metódico y aterrador. Si quieres ser testigo de cómo un ídolo es forzado a devorarse a sí mismo por orgullo y necesidad, suscríbete y no te pierdas el siguiente capítulo de esta desgarradora historia. La derrota no fue un evento, fue el primer temblor de un derrumbe. El aura de invencibilidad de Kid Azteca, construida durante 30 años con sangre, sudor y ganchos al hígado, se había hecho añicos en el suelo de la arena Coliseo. Pero un guerrero forjado en el hambre, no sabe cómo rendirse. La promesa hecha a su madre, era un eco que ahogaba la voz de la razón, un fantasma que le susurraba que detenerse era volver a la miseria, a la nada. Y así, comenzó la espiral descendente. Ya no peleaba por la gloria, ahora peleaba por la renta. Los grandes carteles con su nombre en letras de oro fueron reemplazados por anuncios modestos en arenas de segunda. Los rivales ya no eran campeones del mundo, sino jóvenes feroces que veían en su leyenda una escalera para ascender. Cada pelea era un acto de profanación. El público no iba a ver ganar a Kid Azteca, iba a ver caer al mito. Su cuerpo, antes una máquina de demolición perfecta, ahora le traicionaba. Los reflejos eran más lentos, el gancho ya no tenía la misma dinamita, y su mandíbula, que había soportado el castigo de los mejores, ahora se resentía con cada golpe. Su estilo no era la embestida ciega de un toro, era la paciencia letal de una anaconda. Caminaba, acorralaba, medía a su presa con una mirada fría, casi analítica, que despojaba a sus oponentes de toda confianza. No buscaba el golpe de suerte, construía la demolición, pieza por pieza, y entonces, como un relámpago surgido de la tierra, llegaba el gancho al hígado. No era un simple golpe, era un cortocircuito, un ataque directo al alma que doblaba a los hombres más fuertes, como si fueran de papel. Los testigos decían que el sonido era distinto, un impacto sordo que parecía apagar la luz en los ojos del rival. Veían a gigantes caer de rodillas, sin aire, con el rostro contraído en una mueca de agonía y sorpresa, preguntándose de dónde había venido esa descarga que les había robado el aliento y la voluntad. Kid Azteca no los noqueaba, los desmantelaba desde adentro. Cada victoria no era solo un número en su récord, era un grito de orgullo para Tepito. Era la prueba de que un hijo del barrio bravo podía conquistar el mundo. La gente se agolpaba para verlo, para sentir que su poder era el poder de ellos. Cuando el Kid Azteca peleaba, el barrio se paralizaba. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia, de una fuerza que se negaba a ser vencida. El sistema, esa bestia sin rostro que lo había encumbrado, ahora le devoraba sin piedad. Los promotores, que antes le ofrecían contratos millonarios, ahora le pagaban una miseria, por el macabro espectáculo de ver a un rey desmoronarse. Los amigos del campeón, aquellos que llenaban su mesa y bebían su tequila, se desvanecieron como el humo. El dinero, que alguna vez fluyó como un río, se convirtió en un goteo que apenas alcanzaba para sobrevivir.
La soledad se volvió su compañera más fiel en los vestidores fríos y malolientes. Pero el golpe más devastador no lo recibía en el ring. Lo recibía en casa, en el silencio de los ojos de su familia. Su esposa ya no veía a un héroe, sino a un hombre que regresaba cada vez más roto, con el rostro hinchado y el alma vacía. Sus hijos veían a un padre que se aferraba a un pasado que se negaba a morir, sacrificando su presente y su dignidad. La promesa de sacar a su familia de la pobreza se había convertido en una condena que lo obligaba a destruirse lentamente frente a ellos. El ídolo invencible se había transformado en una carga, en una sombra de sí mismo que luchaba por orgullo, por necesidad, por la aterradora incapacidad de ser otra cosa que no fuera un boxeador. ¿Cuánto de su alma tuvo que vender un hombre para mantener una promesa hecha en su juventud? Pronto, las arenas pequeñas le quedaron chicas. Su nombre cruzó fronteras. Derrotaba a rivales con una facilidad que humillaba, con una contundencia que asustaba. Era el conquistador silencioso, el caballero humilde fuera del ring que se transformaba en un verdugo implacable dentro de las cuerdas. Se había convertido en el héroe del pueblo, el puño de la nación. El niño que juró que su madre no volvería a pasar hambre, ahora alimentaba el orgullo de todo un país. Había escalado la montaña, y desde la cima, la vista era gloriosa. Pero lo que Luis Villanueva Páramo aún no entendía, era que la gloria es una corona pesada, forjada en el fuego del sacrificio, pero también en la codicia de otros. El peso de esa corona puede sostener a un hombre, o puede aplastarlo lentamente, sin que se dé cuenta. Para descubrir cómo el ídolo de México comenzó a pagar el precio oculto de su fama, suscríbete y activa las notificaciones. La verdadera batalla de Kid Azteca apenas estaba por comenzar. Llegaron los años 40 y 50. México era una nación que buscaba su voz en el concierto del mundo, y la encontró en el eco sordo de dos puños. En esa era dorada, Luis Villanueva Páramo dejó de ser un hombre para convertirse en un mito viviente. Si alguna vez has sentido el peso de un juramento que te consume, deja un like como señal de respeto por el guerrero que se negó a caer, incluso cuando ya estaba en el suelo. El último campanazo no sonó en la Arena Coliseo, sino en el alma rota de Luis Villanueva. No hubo un referee levantando el brazo de su oponente, ni una multitud abucheando su caída. El fin de su carrera fue un silencio. Un silencio pesado, denso y absoluto que reemplazó el estruendo que había sido la banda sonora de su vida. El retiro no fue una decisión, fue una rendición impuesta por un cuerpo que ya no obedecía, y un sistema que ya no tenía nada más que exprimirle. La lucha, sin embargo, estaba lejos de terminar. De hecho, la batalla más brutal de su vida apenas comenzaba. Fuera del ring, no había reglas, no había asaltos, no había esquina a la cual regresar. El enemigo era invisible y omnipresente. La miseria que juró a su madre que jamás volvería a tocar a su familia. El guerrero que había paralizado a un país entero ahora se levantaba antes del amanecer para buscar el sustento del día, cualquier cosa que le permitiera llevar pan a su mesa. Sus puños, aquellas armas legendarias que habían fracturado costillas y derrumbado gigantes, ahora aprendían la humilde cadencia de trabajos anónimos. Ya no era solo el orgullo de Tepito, era el estandarte de un país entero. Su nombre, Kid Azteca, se pronunciaba con la misma reverencia que el de los héroes de la patria. La Arena Coliseo de la calle Perú no era un simple recinto, era su palacio. Cada noche que peleaba, la Ciudad de México se detenía. El tráfico se hacía denso en sus alrededores, las radios en las cantinas y en los hogares subían su volumen hasta distorsionar, y un silencio eléctrico se apoderaba de las calles. Todos esperaban el veredicto que llegaba desde el templo del boxeo. Dentro, el aire era espeso, una mezcla de sudor, tabaco y una expectación casi religiosa. Verlo caminar hacia el ring, con la imagen de la Virgen de Guadalupe bordada en su calzón, era ser testigo de un ritual sagrado. Él era el rey de ese mundo. Un monarca absoluto, cuyo trono eran las 16 cuerdas, y cuya corona era el rugido ensordecedor de miles de almas. Nunca conquistó un campeonato mundial oficial, pero no le hizo falta. El pueblo mexicano lo había coronado como su campeón sin corona, el verdadero monarca sin cinturón. Porque en su ring, los campeones mundiales venían a ser examinados, y muchos salían reprobados. Nombres legendarios como Ceferino García, o Fritzi Divich, probaron la dureza de su piel y el veneno de sus puños. Se le podía ver en los mercados, cargando bultos que pesaban más que cualquier rival,
su espalda curvada no por los golpes, sino por el peso de la irrelevancia. O barriendo pisos, con la mirada perdida en un punto lejano, quizás reviviendo el momento en que miles de personas gritaban su nombre. Cada moneda ganada con el sudor de su frente era una pequeña victoria, pero cada mirada de lástima de quienes lo reconocían era un knockout directo a su orgullo. Los demonios que lo asediaban eran peores que cualquier boxeador. El demonio del recuerdo, que le susurraba al oído sobre noches de gloria, autos de lujo y aplausos interminables. El demonio del arrepentimiento, que le mostraba los rostros de los promotores y los falsos amigos que se habían enriquecido a su costa. Y el peor de todos, el demonio del olvido, que veía cómo el mundo del boxeo, ese universo que él había ayudado a construir con su propia sangre, seguía girando sin él, creando nuevos ídolos, nuevas leyendas, mientras su nombre se desvanecía como un recorte de periódico amarillento. Hubo recaídas, momentos en que la desesperación amenazaba con ahogarlo. Noches en las que el alcohol parecía el único refugio contra el dolor crónico de sus huesos, y el dolor agudo de su alma herida. Kid Azteca no necesitaba que una comisión extranjera validara lo que todo México sabía. Él era el mejor. Su dominio era una obra de arte brutal. No era la furia ciega de un toro, sino la paciencia letal de un cazador. Caminaba sobre la lona con una calma que aterraba a sus rivales, cortando el espacio, presionando sin descanso, como el destino mismo. Y entonces, cuando el oponente estaba agotado, física y mentalmente, llegaba la firma del maestro, el golpe que todos esperaban y que nadie podía evitar, el gancho al hígado. No era un simple puñetazo, era una desconexión total del cuerpo y el alma. Un dolor paralizante que doblaba a los hombres más fuertes como si fueran de papel, dejándolos en la lona, ahogándose en una agonía que solo él sabía administrar. Cada victoria era una fiesta nacional. Era la confirmación de que un muchacho salido del polvo de Tepito podía reinar sobre el mundo. Su fama era inmensa, su poder, incuestionable. Era el dueño de la noche, el ídolo inmortal que representaba la fuerza de un pueblo que se negaba a ser vencido. Se sentía invencible, y para millones, lo era. Pero la gloria es una luz cegadora, una que proyecta las sombras más largas y oscuras. Él era el rey absoluto del espectáculo, el artista principal en una ópera de sangre y coraje. Pero entonces, en medio de la oscuridad, recordaba la promesa, la imagen de su madre, la mirada de su esposa, la necesidad de sus hijos. Esa era su nueva pelea. Ya no luchaba por un cinturón o por el clamor del público. Luchaba por la dignidad. Y en esa lucha silenciosa, Kid Azteca demostró una grandeza que ningún título mundial podría haberle otorgado. Se levantaba de cada caída, no en la lona, sino en la vida. Aprendió a sonreír con humildad, a aceptar su presente sin renegar de su pasado. Descubrió que la verdadera fuerza no residía en la potencia de su gancho al hígado, sino en la capacidad de mirar a su familia a los ojos, y saber que a pesar de todo, no les había fallado. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu de guerrero se negaba a ser vencido. Su campeonato no se forjó en el oro de un cinturón, sino en la entereza de un hombre, que se negó a ser borrado por la indiferencia. Déjame saber en los comentarios, para ti, ¿qué define a un verdadero campeón? ¿La gloria efímera de la victoria, o la inquebrantable dignidad frente a la derrota? El eco de los aplausos se había extinguido por completo. El rugido de la arena Coliseo era ahora un fantasma que solo vivía en su memoria. Cada aplauso era una moneda de oro para su leyenda, cada titular un tributo a su grandeza. Sin embargo, mientras el monarca celebraba en el centro del ring, bañado en la adoración de su gente, ¿quién se quedaba en los vestidores contando el verdadero tesoro? ¿De qué sirve construir un imperio con los puños, si las llaves del castillo están en manos de otros? Pero mientras el pueblo coreaba su nombre, mientras México entero se paralizaba para escuchar sus hazañas por la radio, en las oficinas llenas de humo, donde el verdadero poder residía, las cuentas se hacían de otra manera. La corona que el pueblo le había ceñido a Kid Azteca proyectaba una sombra larga y oscura, una sombra que se extendía mucho más allá del cuadrilátero, y que, lentamente, comenzaba a devorarlo todo. Porque la gloria tiene un precio, y casi nunca lo paga quien se la lleva. El sistema, ese monstruo sin rostro pero con innumerables manos, había encontrado en Luis Villanueva a su campeón perfecto. Un guerrero humilde, un hombre de palabra que confiaba en los apretones de manos, y que veía la firma en un papel como un mero trámite. No entendía de cláusulas, de porcentajes leoninos, de promesas vacías escritas en letra pequeña. Él entendía de honor, de darlo todo sobre el ring,
Y creía, con la inocencia de los hombres puros, que el mundo funcionaba con las mismas reglas. En la quietud de su modesta habitación en Tepito, rodeado por los recortes de periódico que atestiguaban su antigua gloria, Luis Villanueva Páramo libró su asalto final. No hubo campana, no hubo referee, solo el lento e inexorable conteo de un adversario al que nadie ha podido vencer. Llegamos entonces al final del camino, y la pregunta que lanzamos al aire al inicio de este viaje resuena con una fuerza brutal. ¿Cómo es que el rey, el ídolo de multitudes, el dueño del gancho al hígado más temido de la historia, terminó sus días en el abandono y la miseria? La respuesta no es simple, porque no fue un solo golpe el que lo derribó. Fue el castigo lento y metódico de 1000 rounds contra un enemigo sin rostro, un sistema que devora a sus ídolos y un tiempo que no perdona a nadie. Kid Azteca no perdió su fortuna. Se la arrebataron. Se la quitaron en cada contrato leonino, en cada porcentaje injusto, en cada palmadita en la espalda de promotores y empresarios que se hicieron ricos con su sangre y su sudor. Él entregó su juventud, su salud y su alma al boxeo. Y el boxeo, a cambio, le dio un puñado de recuerdos y una soledad infinita. Le dio la gloria efímera de los reflectores, pero le negó la seguridad cuando esas luces, inevitablemente se apagaron. No era así. Cada victoria que lo elevaba en el altar del pueblo, lo hundía un poco más en las arenas movedizas de la explotación. El héroe que llenaba la arena Coliseo hasta el techo, el hombre cuya imagen vendía periódicos por miles, se llevaba a casa apenas una fracción de la inmensa fortuna que su sudor y su sangre generaban. El resto, la mayor parte, se desvanecía en los bolsillos de promotores y manejadores, hombres de traje y sonrisa fácil que lo llamaban campeón, mientras desangraban su carrera. Y entonces, comenzó a crecer la herida más profunda, la que ningún médico podía curar. La pregunta que flotaba en el aire de cada cantina y cada sobremesa. ¿Por qué Kid Azteca, el destructor de campeones, nunca disputaba el título mundial? La respuesta era tan simple como cruel. Para los titiriteros que manejaban su destino, Kid Azteca era infinitamente más valioso como un rey local, una máquina infalible de hacer dinero que peleaba cada mes en su palacio de la colonia Doctores, que como un campeón mundial que podría perderlo todo en una sola noche en el extranjero. Lo mantenían prisionero en su propio reino, exhibiéndolo como un tesoro nacional mientras le negaban la única joya que su corazón de guerrero anhelaba, la corona oficial. Esta frustración se convirtió en un veneno lento. Su tragedia es la tragedia de un sistema diseñado para exprimir el talento hasta dejar solo el cascarón vacío de un hombre. Pero culpar solo al sistema sería contar la mitad de la historia. El otro antagonista, el más implacable, fue el tiempo. El tiempo que oxidó sus reflejos, que le robó la velocidad, que convirtió al depredador en presa. Y aún así, él se negó a ceder. Siguió peleando mucho más allá de lo prudente, no por vanidad, sino por una necesidad desesperada, y por un orgullo tan grande como el barrio que lo vio nacer. Luchaba para comer, para mantener su dignidad, para demostrarse a sí mismo que el guerrero aún vivía dentro del cuerpo cansado. Y es aquí donde encontramos su verdadero legado. Su historia no se mide en los cinturones que nunca le permitieron disputar. Se mide en las casi 3 décadas de guerra sobre el ring, en los cientos de batallas en las que representa, o con acento agudo, el coraje de un pueblo. Se mide en la integridad de un hombre que al final, prefirió barrer calles y aceptar trabajos humildes antes que vender su nombre o vivir de la lástima. Su grandeza no está en la ausencia de derrotas, sino en la forma en que enfrentó la derrota final, la del olvido. En la soledad del vestidor, después de otra victoria aplastante, la euforia de la multitud se disipaba, y quedaba un silencio pesado. Miraba sus manos vendadas, las herramientas de su grandeza, y sentía el peso no de una corona, sino de una cadena invisible. Y con la fama, llegaron otros peligros, sombras más sutiles que se disfrazaban de amigos. Llegaron las palmadas en la espalda, los compañeros de ocasión, las noches que se alargaban celebrando triunfos que, en realidad, enriquecían a otros. El dinero, que nunca era suficiente, comenzaba a escurrirse no solo hacia los bolsillos de sus manejadores, sino también en una vida que intentaba reflejar la grandeza que el pueblo le atribuía, un espejismo costoso, que lo obligaba a volver a subir al ring, una y otra vez. La armadura del ídolo, forjada en la pobreza de Tepito y templada en 1000 batallas, seguía intacta por fuera. El gancho al hígado aún era un relámpago letal.
Pero por dentro, las primeras fisuras comenzaban a aparecer. El desgaste no era solo físico, era el peso de saberse utilizado, la amargura de una ambición negada, la soledad de un rey rodeado de cortesanos que solo codiciaban su trono. Él seguía siendo el monarca, pero ya no gobernaba su propio destino. Peleaba por necesidad, por un orgullo herido y por un público que exigía a su héroe, sin saber que cada ovación era un empujón más hacia el abismo. Kid Azteca no es eterno por ser invencible. Es eterno precisamente por lo contrario. Es eterno porque sangró, porque dudó, porque cayó, y porque, hasta su último aliento, se negó a quedarse en la lona. Su figura trasciende el deporte porque encarna la lucha mexicana, la capacidad de sonreír en la pobreza, de encontrar honor en el trabajo duro, y de morir en la raya por los tuyos. No lo recordamos como a un Dios perfecto, sino como a un hombre falible, herido, trágico, y por eso mismo, infinitamente más heroico. La promesa hecha a su madre, aquella que lo lanzó a los puños y al sacrificio, fue cumplida. La familia nunca más pasó hambre. Ese fue su único título mundial, el único que de verdad importó. Murió en el año 2002, en la misma cuna de valientes que lo forjó, Tepito. No hubo desfiles ni funerales de estado. El guerrero se fue en silencio, como se había acostumbrado a vivir. Pero su leyenda, como un corrido triste y poderoso, se niega a callar. La historia de Kid Azteca es un espejo oscuro del sacrificio que exige la gloria. Es un canto a un guerrero herido que nos recuerda que detrás de cada ídolo hay un ser humano, con sus miedos y sus necesidades. La caída aún no era visible para la multitud, pero en la mirada del campeón, a veces, se vislumbraba el vértigo. ¿Fue ingenuidad? La confianza ciega de un guerrero que solo sabía pelear dentro del cuadrilátero y no en las mesas de negociación. ¿O fue un sistema depredador, diseñado desde su origen para construir ídolos, y luego devorarlos sin piedad? Déjame saber en los comentarios cuál crees que fue el verdadero veneno que comenzó a derribar al rey sin corona. El aire de la arena Coliseo era distinto esa noche. Olía lo de siempre, a sudor, a linimento, a victoria anunciada. Para el pueblo, ver pelear a Kid Azteca ya no era un evento deportivo, era un rito. Era ver al dios del barrio bajar de su pedestal para confirmar, una vez más, que era indestructible. Pero en el rincón opuesto, un muchacho con el hambre en los ojos y la juventud en los puños no había ido a ser parte del ritual. Había ido a profanar el templo. Los primeros rounds transcurrieron según el guión sagrado. Kid Azteca, metódico, implacable, avanzaba como una fuerza de la naturaleza, acortando el espacio, preparando el terreno para su arma legendaria. El público rugía con cada golpe sordo al cuerpo del retador. Pero algo no encajaba. Los golpes del Kid, que antes partían costillas, ahora eran absorbidos. Y hay cientos de historias como la suya, héroes olvidados por el tiempo, cuyas leyendas merecen ser rescatadas del polvo. Su historia termina aquí, pero la lucha por la memoria apenas comienza. Suscríbete y ayúdanos a que su legado, y el de tantos otros, nunca muera en el silencio.